Este es un libro que va a estar en librerías esta semana. Aquí tenemos los primeros ejemplares. El jueves va a ser distribuido y el jueves va a haber un anticipo en búsqueda, seguramente. ¿De qué trata el libro? El libro trabaja sobre tres núcleos de reflexión. El primero, que además coincide con la primera parte, es de alguna manera el destaque de un componente que se nos ocurre fundamental en la coyuntura del país en los últimos años. Ese componente que está en la primera parte, Uruguay en perspectiva, entre el balance y la prospectiva, trata de establecer, quienes han estado en mis clases en el grado recordarán seguramente el análisis broderiano que vincula la coyuntura, el tiempo corto o medio con el tiempo largo de las estructuras. Bueno, pero siempre que uno analiza una coyuntura, efectivamente tiene que, más allá de entender, de comprender, de interpelar esa coyuntura, tratar de inscribir esa coyuntura en una perspectiva más larga. Para nosotros ese ejercicio nos perfila un rumbo. Y un rumbo que en buena medida es un rumbo, bueno, interpelante, inquietante, puede ser optimista, puede ser, y es antes que nada, muy exigente, que es la hipótesis del desarrollo. Nosotros creemos realmente que en su 11º año de crecimiento económico ininterrumpido, con una serie de evoluciones en términos de distintos indicadores favorables, incluso a partir de algunas oportunidades que el contexto internacional ha dado y que aún en una perspectiva de desaceleración continuará, tal vez menos, pero continuará dando al Uruguay de los próximos años, tal vez como no acontecía en los últimos 50 años, 60 años de la historia del país, el Uruguay tiene, desde una perspectiva responsable, razonable, el reto del desarrollo. En la primera parte nosotros trabajamos qué significa eso del reto del desarrollo. No es solamente una variable económica, una variable de crecimiento. Uno de los últimos informes del Banco Mundial, que ha tenido poca prensa en el Uruguay, ubica al Uruguay entre los países de renta alta, al fondo de la franja, pero junto con Chile es el único país de América Latina que está en los países considerados renta alta. Y por otra parte tiene la relación producto per cápita más alta de América Latina. Y podríamos seguir refiriendo una serie de rankings internacionales, una serie de mediciones internacionales que ubican al Uruguay en situaciones cercanas a los países de ese amplio espectro de países de renta alta. ¿Por qué digo amplio espectro? Porque obviamente aún en ese espectro hay asimetrías enormes. Estamos hablando de que Uruguay entra muy por abajo, pero Uruguay está de alguna manera enfrentando una serie de oportunidades, de retos sumamente importantes. Advirtamos algunas. Uruguay está viviendo desde hace 10 años una verdadera revolución productiva en el sector agropecuario, tal vez como nunca antes vivió. Y miren que me hago cargo de lo que significa esto en términos históricos, tanto en términos productivos como en términos de incorporación de ciencia y tecnología. El país ha vivido en los últimos 25 años varias revoluciones silenciosas, que por supuesto no pertenecen a ningún partido político o a la política de ningún sector, pero que de alguna manera se han venido dando en el país, que son insuficientes, pero que son soportes para
aspirar a circunstancias diferentes. El país, por ejemplo, nunca tuvo los índices de inversión extranjera directa que en los últimos años ha tenido. Por el contrario, el cuadro de inversiones en Uruguay siempre tuvo un perfil muy bajo de inversión extranjera directa. Bueno, en los últimos años la inversión extranjera directa, con todas sus implicaciones positivas, negativas, es una variable muy importante. Ha habido años en donde estos indicadores de inversión extranjera directa han alcanzado los 3.000 millones de dólares. En Uruguay, yo siempre recuerdo la anécdota de Guillermo Dillero cuando se fundó el PDCIVA en los primeros años siguientes al final de la dictadura. Bueno, en aquellos años, cuando era la construcción de los cimientos del programa de desarrollo de las ciencias básicas, en todo Uruguay ellos no pudieron evaluar, de acuerdo a estándares internacionales, más de 20, 25 investigadores en el cuadro de las ciencias básicas. Hoy, en el Sistema Nacional de Investigadores, hay cerca de 1.500 investigadores evaluados de acuerdo a referencias internacionales. ¿Son suficientes? Por cierto que no. Es claro que la inversión, por ejemplo, en ciencia, en innovación e investigación en ciencia y desarrollo está muy por debajo de lo que el Uruguay necesita. El Uruguay más o menos invierte 0.4% del producto en inversión en investigación en ciencia y desarrollo. Naciones Unidas establece como piso un 1%. En América Latina solamente Brasil alcanza ese 1%. Pero otros países, que incluso algunos de ellos tienen las características, o tienen algunas características uruguayas, por ejemplo Finlandia, invierte 6-7% del producto en investigación en ciencia y desarrollo. Israel, un país muy especial, 6% en investigación en ciencia y desarrollo. Desde la Academia Nacional de Ciencias, en estos últimos tiempos, en la campaña, se ha obtenido que los candidatos presidenciales de todos los partidos con representación parlamentaria hayan firmado un compromiso por el cual se comprometen, gane quien gane, a que en el transcurso del próximo lustro de gobierno, la próxima administración, se alcanzará ese 1% del producto que recomienda Naciones Unidas. Es decir, si uno perfila al Uruguay en una situación histórica, dada el reto al desarrollo, la hipótesis del desarrollo, que hubiera sido una hipótesis irresponsable hace 10 años o hace 20 años, hoy es una hipótesis razonable. Claro, para enfrentar esa hipótesis, el país ineludiblemente, impostergablemente, tiene que enfrentar, de acuerdo a nuestra visión, un conjunto de reformas estructurales, sin cuya resolución o sin cuya consideración radical, obviamente, estas circunstancias que brindan oportunidades, bueno, serán oportunidades perdidas. En el libro, en la segunda parte, se examinan algunas de esas reformas estructurales. No examinamos todas, pero es muy claro que el Uruguay tiene un núcleo fundamental en el que no han tenido éxito los empeños reformistas, que es el campo de la educación, en donde la evolución favorable de indicadores sociales se contradice con la peor hipótesis que nosotros encontramos, que es el Uruguay de los 3 tercios, el Uruguay que tiende a diverger en 3 fragmentos, un fragmento claramente inscrito en el Nuevo Mundo, claramente inserto en redes internacionales, con gran capacidad de dinámica, un Uruguay marginalizado de todo ello, y un Uruguay intermedio que tiende a decaer porque vive de los residuos del welfare. Esta hipótesis del país de los 3 tercios que comenzaron a trabajar hace más de 10 o 15 años Kaufman y Fernando Figueiredo, y que en ningún plano como en el de la educación se ve consolidada. Acá hay una reforma estructural, nosotros la trabajamos. El Uruguay, para atender esta hipótesis de desarrollo, tiene que responder al reto de una transformación de su matriz educativa.
Por supuesto que hay otros retos. Un segundo reto que nosotros consideramos, allí con el acompañamiento de quien hoy está con nosotros, que es Sebastián Torres, es el reto de una diversificación profunda de la matriz productiva y de la matriz exportadora del país. Hoy, la agregación de valor, que siempre fue una clave del desarrollo, nos exige cosas en parte diferentes a cómo este tema se consideraba hace 10 años o hace 15 años. Hace 10 o 15 años, todos los enfoques del desarrollo planteaban la necesidad de la industrialización. ¿Cómo se agregaba valor? A través de la manufactura. Bueno, la transformación revolucionaria de los contextos productivos y de los paradigmas tecnoeconómicos hoy plantean que la industrialización es una de las vías, pero no es la única. Y en muchos casos ni siquiera es la vía principal. Y que hay otras vías, como es la incorporación de innovación en ciencia y tecnología en materias primas, que puede generar situaciones realmente muy favorables en términos de diversificación de la matriz productiva y de la matriz exportadora. Yo les podría dar muchísimos ejemplos. En el libro se trabajan múltiples ejemplos, pero adviertan ustedes, por ejemplo, la revolución de la lechería en el Uruguay. Conaprole es la empresa privada más importante del Uruguay y es la empresa lechera que tiene un mayor nivel de exportación al mundo de toda América Latina. La manteca de Conaprole tiene, por ejemplo, un posicionamiento absolutamente privilegiado en el mercado ruso, que no es un mercado menor, y comienza a tener un proceso de incremento de su arraigo en términos del mercado chino, lo cual nos plantea la evolución de una empresa que nace en 1935 sobre la base de una asociación público-privada en una lógica cooperativa, a la cual se le daba el monopolio del abasto de leche de Montevideo y que controlaba la producción de 2 centenares de productores lecheros, a una empresa que hoy tiene su horizonte productivo en una amplitud permanentemente en expansión. Ya no produce solo leche, produce incluso productos lácteos de calidad premium a nivel internacional y cuyo mercado tiene un horizonte internacional. Es un ejemplo, entre otros muchos, que podríamos referir. Trabajamos otra dimensión de la reforma estructural de la diversificación de la matriz exportadora y productiva, y también incorporamos otra reforma estructural, que es la profundización democrática. Nosotros tenemos una visión muy autocomplaciente de nuestra democracia. Hay muchos elementos para enorgullecernos de nuestras instituciones y del desempeño de nuestros actores, pero también hay otros indicadores que nos deben preocupar y mucho. En el informe de coyuntura, Adolfo Garcés trabaja sobre eso, que es un tema casi que genera cierto malestar entre los uruguayos. Y sin embargo, hay algunos indicadores que están revelando que la democracia uruguaya tiene problemas. Ni les voy a hablar de, por ejemplo, lo que surge del mapa de participación de la mujer 2013-2014, que ubica al Uruguay en términos de participación política a nivel parlamentario o en términos de participación política a nivel de puestos ejecutivos o de gerencias públicas. Bueno, en lugares, por ejemplo, en participación parlamentaria en el lugar 102, 103, por debajo del promedio de los países árabes, que por cierto no son países que tengan un nivel de participación política femenina particularmente destacado. Aquí realmente es muy impresionante cómo América Latina, que fue el Uruguay, que fue el primer país de América Latina en consagrar los derechos políticos a nivel nacional, no a nivel estadual, por ley de 1932, y que tuvo una anticipación en términos de reclamo de participación política de la mujer, cómo en definitiva esa anticipación histórica hoy deviene en una realidad absolutamente contradictoria. Del mismo modo que el tema de la inseguridad está generando niveles de
desconfianza interpersonal muy fuertes. Es muy impresionante un informe, varios informes que convergen en que Uruguay, en los indicadores delictivos en América Latina, es de los países que tienen menor índice delictivo. Sin embargo, en las mediciones de percepción de inseguridad es siempre el país con mayor percepción de inseguridad. Una sociedad con terror. Y ya sabemos lo que las sociedades con miedo generan. Justamente el quiebre de la cohesión social. Por supuesto de que hay otros retos. El país ha quedado absolutamente desfasado en su lógica de infraestructura. Hay un apagón logístico, como ha dicho el presidente Mujica, cada vez más creciente. Una revolución productiva que se aleja de esta dimensión logística, que ya no era una dimensión solamente nacional, siempre fue una dimensión regional. Y hay otras reformas estructurales. Nosotros, en la segunda parte del trabajo, nos focalizamos en estas tres. Educación, producción, democracia. Y la tercera parte, que es la parte más prospectiva, es